Bienvenidos al Centro Cristiano Avivamiento. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 26 del libro de los Hechos, por lo que te invito a que busques tu Biblia y comencemos a leer los primeros versículos de este hermoso pasaje. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Una de las cosas extraordinarias que encontramos en las personas del Nuevo Testamento es que no tenían miedo de confesar lo que habían sido antes. Aquí, en presencia del rey, Pablo confiesa abiertamente que en el pasado había hecho todo lo posible para acabar con los cristianos. La gran prueba del Evangelio es que transforma las vidas, hace buenos a los malos. Los cristianos auténticos nunca tienen miedo de señalarse a sí mismos como ejemplos vivos del poder de Cristo. Ciertamente no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero para Dios nada es imposible. Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo puede hacer por nosotros. En este pasaje, Pablo insiste en que el centro de su mensaje es la resurrección. Su testimonio no es acerca de uno que ha vivido y murió, sino de uno que está presente y vivo para siempre. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Podemos destacar varias cosas importantes de este pasaje. Para empezar, la palabra apóstol quiere decir literalmente uno que es enviado. Es muy interesante que un enviado del Sanedrín es técnicamente un apóstol del Sanedrín. Siguiendo este orden de idea, Pablo empezó aquel viaje como apóstol del Sanedrín y lo terminó como apóstol de Cristo. Algo también muy interesante es que Pablo iba al mediodía por el camino.
Generalmente al mediodía se descansaba debido al calor, a menos que el viajero tuviese mucha prisa. Aquí vemos lo empeñado que estaba Pablo en su misión de persecución. También podemos ver que en los versículos 17 y 18 contienen un resumen perfecto de lo que Cristo hace por nosotros. Número 1. Nos abre los ojos. Cuando Cristo entra en nuestra vida, nos permite ver lo que nunca habíamos visto. Número 2. Nos convierte de las tinieblas a la luz. Antes de conocer a Cristo es como si estuviéramos caminando a ciegas, en oscuridad, y cuando le conocemos vamos caminando hacia la luz y vemos el camino perfectamente. Número 3. Nos traslada del dominio de Satanás al de Dios. Antes el pecado nos tenía esclavizados, pero en Cristo podemos vivir una vida triunfante y libre. Y número 4. Nos concede el perdón de nuestros pecados y la entrada a participar de la bendición de los santificados. En cuanto al pasado, ha sido quebrantado el poder del pecado, y en cuanto al futuro, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. En este pasaje tenemos la sustancia de lo que Pablo predicaba. Fíjense, él llamaba al arrepentimiento. La palabra griega arrepentimiento quiere decir literalmente cambiar de mentalidad, es decir, darnos cuenta de que la clase de vida que estábamos viviendo era equivocada y que tenemos que adoptar una vida con valores totalmente distinta. El arrepentimiento supone dos cosas: dolor de corazón por lo que hemos sido y decisión de cambiar por la gracia de Dios. También llamaba a volvernos hacia Dios. A menudo estamos de espaldas a Dios. El Evangelio nos llama a aceptar que Dios, a quien no teníamos en cuenta, sea nuestro todo. Y también llamaba a vivir de acuerdo con el arrepentimiento. La prueba de un arrepentimiento y una conversión a Dios verdadera es una nueva manera de vivir. La persona que ha llegado a conocer el amor de Dios que vemos en Jesucristo sabe que el pecado no es quebrantar la ley, sino quebrantar el corazón de Dios. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César?». Pablo era un preso. En aquel momento llevaría cadenas a las que él mismo hace referencia. Sin embargo,
Tenemos la impresión de que es el personaje central de toda esta escena. Festo no le habla como un criminal. Sin duda conocía a Pablo como un rabino. En cuanto a Agripa, el escuchar a Pablo parecía ser él el que estaba siendo juzgado. Aquella compañía no puede ver por qué tiene que ser juzgado Pablo en Roma o en ningún otro sitio. Hay una autoridad en Pablo que le coloca por encima de todos los demás de aquella asamblea. La palabra griega para expresar el poder de Dios es dinamis, de donde deriva la palabra dinamita. El que tiene al Señor Jesús en su corazón no tiene por qué temer a nada ni a nadie. Mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Agradeciendo como siempre el hecho de que nos hayas permitido entrar en tu hogar para compartir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.